Bienvenido a la idea que muchos intelectuales y poderosos ya tienen en mente y están trabajando para que así sea nuestra nueva vida. Se llama terratransformación. El cambio ecológico y tecnológico se da y se tiene que dar a la par de lo político. El mundo estará bajo la orden de 4 o 5 gobiernos que organicen y dicten lo mejor para que la humanidad o la transhumanidad no se autodestruya. Benjamin Bratton, James Lovelock, Holly Jean Buck, Mackenzie Wark o Aaron Bastani. Reporta el diario El País en un artículo que exhibe la realidad a la que quieren llevar a la humanidad entera. Por supuesto que hay que hacer todo lo posible para prevenirse, pero desde que el mundo es mundo existen las catástrofes naturales y el pero es mínimo en comparación a lo que significa la rotación, el sol, bueno, 1000 factores. Yo invito a los oyentes a revisar el escándalo del Climagate, que hace décadas que vienen financiando estudios académicos totalmente catastrofistas que luego se revelan falsos o inexactos. ¿Por qué? Porque con el miedo pueden empujarnos a aceptar pérdida de la calidad de vida y pérdida de libertades, y todo esto se trata del miedo y de la manipulación. No podemos llegar a esas ciudades distópicas que plantea el diario El País sin, como te digo, que millones de nuestros congéneres, tal vez nosotros mismos, quedemos en el camino. Es terrible. Oye, Nicolás, me parece espectacular la descripción que haces a la pregunta de por qué son peligrosas esas ciudades que nos relatan estos geoingenieros. Me estás dando la radiografía ontológica, es decir, por un lado es peligroso tener esas ciudades porque no todos viviríamos ahí tomando el cafecito y disfrutando de los robots que hagan todo y no hay que trabajar. Ahora, dame la radiografía epistemológica, es decir, la radiografía cognitiva. ¿Qué significaría, aunque vivieran todos o no vivieran todos, qué significaría vivir dentro de esas ciudades? Es decir, que no te tienes que preocupar de nada, pero tampoco puedes tener pensamiento crítico, ¿o sí? Por supuesto que no. Es que esto es como decirte, tienes garantizado que vas a saber leer, pero no tendrás derecho a escoger qué vas a leer. Tienes garantizado que vas a poder comer, pero no puedes elegir qué. O sea, también está el factor alimentario. Toda esta gente está con la cuestión de la carne artificial, del veganismo obligatorio, o sea, en las pastillas, vamos a terminar alimentados con cápsulas, como en un mundo feliz de Orwell, y también tendrán el soma para doparnos. O sea, tú no tienes que trabajar, entonces no tienes obligaciones, no tienes responsabilidades, pero si no tienes responsabilidades, no tienes libertades. Y el propio artículo lo describe, es una vida completamente limitada a los patrones que nos imponen, y en cada país donde tú ves que se implementan algunas de estas políticas, ya ves cómo hoy en Europa hay muchos países donde no puedes usar libremente el agua, te tienes que bañar en determinados horarios. O sea, como te digo, todo redunda en la reducción de la calidad de vida y de la libertad y una infantilización de las personas. O sea, los remanentes, los que terminen viviendo en esas ciudades, van a vivir tal vez peor que los propios robots, que al menos estarán cumpliendo una función. No sé si me explico. Sí, oye, Nicolás, pero uno de estos geoingenieros te diría, sí, pero como lo describes, podríamos estar nosotros suicidándonos, porque finalmente los placeres, por ejemplo, de escoger qué voy a comer, de escoger qué voy a hacer y todo eso, pues tampoco van a existir ni siquiera para las élites, ¿o sí? Te contestaría muy concretamente que Paul Ehrlich, en 1964, comenzó con el catastrofismo climático a decir que el mundo se terminaría en 20 años. Cada vez que se cumplen 20 años de los 20 años, porque literalmente lleva 60 años este planteo, los periodistas le preguntan, ¿y qué pasó que no terminó el mundo? Y él dice, no, ya
vendrá, ya terminará, será mucho peor de lo que dije, mientras lo financia la Fundación Bill y Melinda Gates. En otras palabras, esta persona que todavía está viva, que es un octogenario que lo va a cumplir 90 años dentro de muy poco tiempo, se ha pasado su vida viviendo muy cómodamente a expensas de convencer a nuestra especie que debemos reducir y limitar las condiciones de vida de nuestra especie. Tiene gracia realmente, tiene gracia, pero al mismo tiempo es sádico. Y le dejo la palabra a mi compañero que quería comentar algo. Bien, adelante. Vámonos con la última pregunta, Francisco, y también regreso con Nicolás. Francisco, te hago la última pregunta, pero levantaste la mano primero. Sí, muy rápido, que la libertad lógicamente siempre va ligada a la responsabilidad. El peligro de esto, además, es que se clasifique en este neodarwinismo social que se está imponiendo aparentemente en beneficio de la humanidad, y no deja de ser neodarwinismo y una ingeniería social de reconstrucción fuera del humano. La realidad es que se pueden crear clasificaciones no solo de seres humanos y robots, sino de humanos y de infrahumanos. ¿A qué quiero referirme a lo de infrahumanos? Aquel que no aceptase las reglas que dicta la corporación o la ciudad corporativa, estaría que no se inyectase tal chip o que no se colocase tal prótesis porque lo consideran absolutamente necesario, ya no sería un humano avanzado, sería un infrahumano, y por lo tanto estaríamos categorizando a los seres humanos de la peor de las maneras posibles, ya no solo por clases sociales, sino hasta casi por especie. Por lo tanto, es un peligro donde no hay libertad, es donde no hay responsabilidad, y donde no hay responsabilidad no puede haber libertad. Y en cuanto a las crisis climáticas, yo no niego, como dice mi compañero, la interacción y la responsabilidad de parte de el desarrollo del ser humano en las crisis, pero las crisis han existido climáticas, y voy a poner dos ejemplos, antes de la propia industrialización, y son de libro, porque además se pueden estudiar. En el siglo XIV, en todo el mundo, y si nos centramos en Europa, y la he estudiado, la llamada crisis climática, alimentaria y crisis social y crisis de enfermedades colectivas que se dio, fue por fenómeno no de interacción humana, ya que esa crisis de pequeña glaciación del siglo XIV fue ajeno a cualquier proceso humano. Y otra pequeña o gran glaciación, porque duró prácticamente casi un siglo, 100 años, fue la glaciación que surgió en el siglo XVII y que fue la caída de muchísimos imperios desde Asia hasta Occidente y las Américas. Por lo tanto, crisis climática, la Tierra, Gea, ha tenido y seguirá teniendo, independientemente de la interacción humana. Otra cosa que, por supuesto, la interacción humana puede acelerar determinados procesos, pero no mezclemos churras con merinas. Es decir, crisis climáticas han existido y existirán, aunque no existiéramos los seres humanos en la Tierra. Muy bien, la última pregunta, Francisco, que también será para Nicolás. ¿Y la solución? ¿Podemos resolver esto o ya estamos verdaderamente en la lona, tirados por nocaut? Y si hay solución, a mí no se me ocurre la solución, por eso te lo pregunto, pero parecería que si hay algún valiente, pues entonces esto va a acabar en sangre, porque los otros no van a dejar así tan fácil el proyecto. ¿O cómo sería la solución? Convencer a esos poderosos, decirle, oiga, no sean malos, sean humanos, ¿no? Francisco. El poder nunca cede, y hay que leer a Maquiavelo, que sigue siendo tan actual como en pleno siglo XVI. El poder se conquista. Entonces, lo que no se lucha, se pierde. Lo que se pretende que te lo den como maná del cielo, lo único que te puede caer es un yugo en el cuello. Mira que no me gusta porque soy un neo-ilustrado e ilustrado que lucho por una neo-ilustración frente a cualquier fanatismo, no solo religioso, sino tecnológico, fanatismo tecnológico también. Estoy con Evgeny Morozov en que cuando en esta realidad que se está viendo de diferenciar la realidad de la realidad virtual, y que a través de algoritmos, de filtros y de todos los trucos del diseño web
Estas grandes plataformas que siguen desarrollándose, perforan nuestras psiques y realmente hacen algo para mí monstruoso, que es extraer hechos, conexiones, aspiraciones y ansias que quizás nosotros mismos no sepamos, porque estamos bajo las manos de algoritmos y de una inteligencia artificial en manos de una corporación neofeudal. Por lo tanto, o quitamos los caballos sobre los que van montando estos señores feudales, o los caballos terminarán pisoteándonos. Sí, pero ¿cómo? ¿Sangre? ¿O cómo, Francisco? Blood und Protest, diría, sangre y protesta. Pues a veces sangre y a veces protesta, pero la realidad es que no tenemos que aceptar, como se acepta tan gustosamente, todas las historias veo a muchísima gente joven donde su mundo se ha reducido a un aislacionismo, ya no individualismo, sino a un aislacionismo de una realidad virtual, y no hay interacción. Hay además un fenómeno degenerativo psiquiátrico que empezó en Japón y que ya se ha extendido a todos los continentes, que son personas jóvenes, y ya no tan jóvenes, con el aislamiento forzado se han desarrollado todavía más, de personas que están única y exclusivamente viviendo en un mundo paralelo, en una paranoia de la tecnología virtual. Por lo tanto, la solución está en todos y en cada uno de nosotros. No puede salir uno como un abanderado, y además los liderazgos que terminan en caudillismos y caudillajes también son muy peligrosos. Por lo tanto, la solución la tenemos, pero soy muy pesimista, porque depende de todos y de cada uno de nosotros. Mientras pues te echas una película en Netflix, ¿no? Bueno, es un chiste. A ver, Nicolás, la solución, ¿qué hacemos? ¿Estamos ya perdidos? ¿Hay alguna... ¿Qué podemos hacer? Mira, Roberto, sin intención de echar leña al fuego para que no vuelvan a censurar, y menos a ti que estás empezando por 30ª vez, como decía Thoreau, desobedecer una ley injusta no es solo un derecho, sino una obligación moral, y esto aplica extensivamente para las corporaciones. O sea, todavía no tenemos un guardia nazi en la puerta de nuestra casa controlando que nos conectemos a cierta hora, y tenemos todavía un ámbito, digamos, para decidir cómo no terminar absorbidos por esto. Creo también que es fundamental unirnos con las personas que piensan como nosotros y están conscientes del peligro, además de alertar. No solo debemos predicar a los conversos, pero finalmente también creo, Roberto, que vamos a terminar asociándonos quienes no queramos terminar, digamos, en este fatídico destino de ciudades distópicas, y quienes quieran, bueno, allá ellos. O sea, no se puede hacer más por los fanáticos, porque también es cierto que están los cómodos y están los fanáticos convencidos de que es lo ideal, es lo deseable seguir este camino. Así que me imagino, digamos, como los cristianos de las catacumbas, que terminaremos, digamos, en algunas comunidades alternativas, por así decirlo, y es la solución menos incruenta. De lo contrario, como tú dices, lamentablemente correrá sangre. Y no puedo dejar de recordar, como planteó el compañero, esa clarividente novela tan divertida y tan oportuna de Jean-François Arouet, alias Voltaire, que es Cándido. Hoy tenemos a muchos optimistas racionales, como Steven Pinker, que se recorre el mundo diciendo que vivimos el mejor de los mundos posibles, como Leibniz, y no se anotició, digamos, de este terrible retroceso que estamos viviendo, que le da la razón una vez más al genio de Voltaire cuando decía que la civilización no aniquiló la barbarie, sino que la perfeccionó. ¿Sí? Roberto, ha sido un intercambio con Francisco. Ha sido un placer volver aquí al único y original Detrás de la Razón, con Roberto de la Madrid, que bien ganado te tienes el Premio Internacional de Periodismo, porque eres un colega de altura. Te lo quería decir porque lo siento de corazón. Gracias, Nicolás. Sabes que también te estimo mucho y que en algún momento conversamos privadamente y te manifesté todas mis preocupaciones y también mi respeto y cariño.
Gracias, gracias Nicolás, un abrazo gigantesco. Algún día nos juntaremos los tres, ya sea en Madrid, en Buenos Aires, en México, en una isla, ahí alejados de las redes sociales, pero sin Netflix. Gracias Nicolás, te agradezco muchísimo. Francisco, un gran abrazo, también sabes que hay mucho cariño, mucho respeto. Gracias a los dos. Esta es una clase que no la van a encontrar en ningún lado. Gracias. Gracias de verdad. Abrazos, estoy muy feliz. Ojalá que se transmita esta felicidad a todos los demás. Gracias, buenas.